Ariel, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Centenario, ya estamos al aire. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Sergio, gracias por haberme llamado. Bueno, qué gusto, Ariel. En el contexto que estábamos haciendo mención al inicio, en la previa, bueno, todo lo que se está hablando acerca del Eternauta, de su autor, Héctor Oesterhel, y la mirada que vos le has puesto, ¿no? a este momento, porque recogiste el nombre del autor y reivindicaste hechos y pasajes de su vida que han tenido coraje y compromiso político, donde no todos mezclan su propio arte y su propia fuente laboral en compromisos que tengan que ver con una causa, ¿no? Sí, pero sobre todo tenemos ahora la oportunidad de volver a la fuente, volver a Oesterhel, volver a la historieta. Más allá de las críticas que uno pueda darle, está el hecho venturoso de que ha despertado muchísimo interés, sobre todo en los más jóvenes, una historieta que pudo haber pasado inadvertida. De hecho, era un momento en el cual las condiciones para el desarrollo de la cultura estaban condicionados por dictadura. Y bueno, Oesterhel probablemente no había todavía tomado conciencia del lugar que estaba empezando a ocupar. Lo primero que tenemos que ver es que es como lo que ocurre también hoy con su adaptación para la plataforma de streaming, es que es una obra de arte. Y que esto despierta pasiones y que despierta también intereses y despierta curiosidad, y eso es lo más sano que nos puede ocurrir. Por otra parte, que siempre las obras de arte se corresponden con el momento histórico al que pertenecen, y a veces los artistas están más influidos por el entorno que por sus propias ideas. No pueden hacer otra cosa que reflejar ese momento cultural, y eso ha pasado definitivamente con el Eternauta. Más allá de que yo lo que destaqué en el artículo y que vos referís es el compromiso que tuvo Oesterhel y también Solano cuando las cosas estaban ocurriendo y de algún modo influían en su mirada. Podemos situarla históricamente. Hacía un año habían sido los fusilamientos de los obreros en los basurales de José León Suárez, había sido el fusilamiento de los militares leales y democráticos que querían producir una restauración del modelo democrático que había logrado el peronismo, y muchos de los artistas se habían sumado a esta movida en el país, pero otros no lo habían hecho explícitamente. Era en ese momento el caso de Oesterhel. El hecho del bombardeo a la Plaza de Mayo, que fue el antecedente del golpe que finalmente se hizo en junio del 55, también puso en atención especialmente a los seres más sensibles de la Argentina, aquellos que no habían formado parte del peronismo, que pertenecían a una clase media, que podían tener acceso a derechos que luego pudieron compartir todos los argentinos, pero que en ese momento eran derechos de privilegio. Tenían una mirada que tenía que ver con su clase. Sin embargo, y probablemente hayan sido también antiperonistas. Esto es lo que también decía la viuda de Oesterhel respecto de Héctor Germán, ¿no? Que no había sido peronista, por lo menos hasta el momento en que escribe esa obra. Y en ese contexto, cualquier hombre de bien en la Argentina que fuese testigo de un acto sanguinario, cruel e inédito, como el bombardear a su propia, que las Fuerzas Armadas bombardearan a su propia población civil, y luego que la proscripción, la persecución, la cárcel, el asesinato, más tarde la desaparición de personas, podía conmover a cualquiera de las personas, de los argentinos que tienen sensibilidad, que se comprometen con su pueblo, más allá de cuál
fuera su simpatía partidaria. Esto ocurrió con Rodolfo Walsh, que había sido el autor del artículo panegírico de los bombardeos del 55, pero que al año siguiente, y que era además un militante antiperonista, pero al año siguiente supo que había un fusilado que vivía, lo investigó y se comprometió con la causa. Con Oesterheld, que tenía simpatías nacionalistas, acaso radicales, en una viñeta de El Eternauta podemos interpretar una pintada política que decía, que llamaba a votar por Frondizi. Ocurrió eso, reacciona a ese momento histórico, ese momento de ignominia que la Argentina parece haber olvidado, y lo hace desde el lugar que mejor podía aportar, que es la cosmovisión de un artista. Claro. El aprovechamiento que hay en este momento, Ariel, que uno puede observar cuando comienza todo el tratamiento de lo que fue el impacto de esta presentación del Eternauta remozada por una plataforma digital, como lo marcabas recién, escuchamos todo tipo de reacciones. Por ejemplo, trayéndote otra vez al plano de la actualidad, el gobierno celebrando, o funcionarios del gobierno celebrando que, como diciendo, vieron que al final, sin fondos del Estado Nacional, sin el Inca con subsidios y demás, se pueden hacer cosas muy buenas. Es increíble el nivel de perversidad, ¿no? Cuando se burlan, básicamente se burlan, ¿no?, del desfinanciamiento al arte, que es en definitiva parte de lo que nos estabas comentando. Sí, realmente, es muy perverso hacer ese tipo de observaciones sobre el sufrimiento, el padecimiento del pueblo argentino. Sí, es cierto que hay una capacidad de resiliencia que además había demostrado el propio Oesterheld y los artistas argentinos durante la criminal dictadura llamada por el pueblo la fusiladora. Uh-huh. Y este es un contexto que, aunque haya sido elegido democráticamente, nos está pesando enormemente sobre nuestras vidas cotidianas. Lo que también tenemos que observar es que esta plataforma que nos comparte, que financió y que nos comparte la serie, tiene intereses que no son precisamente tampoco populares, y que de alguna manera la interpretación que hace el mileísmo sobre que se puede hacer una buena obra sin financiamiento del Estado termina siendo cierta. Lo importante es lo que representa de lo que los argentinos somos, y un artista argentino, más allá de cuál sea su posicionamiento ideológico, y que rescata una obra monumental como ha sido El Eternauta, merece un reconocimiento que va más allá de lo que significa esto, que han hecho un producto para el consumo cultural actual que está desprovisto de mucho del espíritu que tenía la obra original, que tiene naturalmente otro lenguaje, porque si uno se acerca al Eternauta desde el año 57, cuando se empezó a publicar, tiene un estilo que hoy no sería fácil de interpretar, no es tan asequible, digamos, una narrativa diferente. Nosotros ya no hablamos así, pero sí encontramos el espíritu de la argentinidad, que también de alguna manera refleja esta serie que hemos visto, al menos en esta primera temporada, aunque pierde mucha de la profundidad del drama que se estaba viviendo en aquel momento. Los dramas que vivimos hoy son distintos y probablemente no haya la noción que había en aquel momento de un enemigo tan claro, que cometía atropellos tan demoledores. Ahora el contexto republicano nos permite una mirada un poquito más tolerante y acaso más laxa. Uh-huh. El héroe colectivo que describe Oesterheld en 1957 no está presente de la misma manera. La serie hoy
presenta una familia desgregada, rota, cuando era fundamental, era un puntal que sostenía al héroe de la historieta original, ¿no? El hecho, es más, toda su pasión tenía que ver con el hecho de haber perdido a su familia, y gran parte de la narrativa está en el dolor de no haber de haberse tenido que separar de la familia para formar parte de la resistencia, y luego de reencontrarse con ellas para volver a perderlas, ¿no? Su mujer y su hija Martita, que no se parecen en nada a los personajes que aparecen hoy en la serie. Estas diferencias son diferencias narrativas, pero también son diferencias espirituales. La escenografía, la puesta en la actualidad es coherente con los argentinos que somos, con una sociedad que también se ha visto atravesada por eso, donde el individualismo prima, y no está tan clara la lucha del héroe colectivo como sí estaba en la capacidad autoorganizativa que tenía en el desarrollo de la guerra en la historieta original, pero sí está presente en aquello que nos representa. A veces burdamente, quizás los diálogos no son lo suficientemente elocuentes, son muy argentos, muy simpáticos, pero les falta la profundidad de la reflexión que tenía aquella obra, que probablemente ahora llame a las nuevas generaciones a conocerlo, y a los que ya tuvimos la oportunidad, por la edad que tenemos, a revisitarla, que es algo que creo que es necesario, sobre todo para una obra que imprimió tanto en la cultura, como es El Eternauta, una especie de la Odisea de Homero, pero en clave argentina. Claro, y terrible la historia de Germán, ¿no? Cuando pierde a sus 4 hijas, ese contexto, no sé, uno, qué sé yo, en los aniversarios uno lo publica, lo cuenta en sus redes, hay como un intento de hacer o de intentar conservar la memoria, ¿no? Y compartiendo permanentemente parte de la historia de lo que fue la época de la dictadura militar, pero perder a 4 hijas y también morir, ¿no? Sufrir la desaparición, habla del contexto brutal en el que Oesterheld fue perseguido, y bueno, eso es un legado que nos queda, pero lo ha pagado de una forma brutal. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la obra de Oesterheld denota una enorme sensibilidad social de este artista, y cuando él describe o hace el relato fantástico del Eternauta como forma de resistencia cultural, entiende las características propias del movimiento popular argentino, se compromete, y eso lo transmite a sus hijas, pese a que no era su ideología de origen. Tenía una mirada más apropiada con su clase, pero influye sobre sus hijas. Sus 4 hijas se comprometen en la militancia, y Oesterheld, del mismo modo que también lo había hecho Rodolfo Walsh respecto de las suyas, las acompaña en su militancia, acaso los dos con la idea de protegerlas, y no lo logran. Y esto es parte del drama que también vivimos los argentinos, cotidianamente. Las familias que buscan la supervivencia cotidiana y que se rompen en el intento, al punto de que de este retraso cultural que estamos teniendo, donde la familia constituida, los lazos de amistad están relativizados por la crisis, por los modelos de consumo y otro tipo de elementos que corrompen nuestra cultura, que disiente tanto de la cultura anglosajona, que es la que es descrita como el verdadero invasor, como metáfora elocuente del Eternauta, que sigue vigente en el día de hoy, y además que nos lastima tanto. El hecho de que Oesterheld acompañase a sus hijas con esa intención de ver si podía rescatarlas de la maldad que él ya había no solamente interpretado, sino sublimado en una obra de arte,
de alguna manera resalta el drama que hemos vivido los argentinos. Ahí pudimos ser testigos ahora, testigos lejanos, quienes no formamos parte de aquella generación, del momento en el que Oesterheld escribe El Eternauta, me estoy refiriendo, ¿no? De cómo está pagando la familia argentina, cómo están pagando los argentinos que se comprometen en este intento que llevamos de siglos por consumar definitivamente la liberación, que no es solamente económica, sino que también es cultural. ¿Tendrá, Ariel, preeminencia el héroe colectivo? Estamos transitando el primer cuarto de siglo, ¿no? De este nuevo milenio, en una Argentina casi desconocida, ¿no? Por cómo ha votado en 2023, por los discursos que vemos que están sembrando por todos lados. ¿Volverá a tener preeminencia el héroe colectivo? Bueno, el héroe colectivo sigue vivo y hay una conciencia popular que de alguna manera sigue primando y siempre sigue siendo estando por encima de la conciencia individual. Del mismo modo en que vos te escuchás en las canchas, lo podés atestiguar cotidianamente, los seres humanos no es que tenemos afinación natural, están los que afinan y cantan bien y están los que desafinan, la mayoría desafina, pero cuando se escucha el coro, los que afinan mandan, son los que lideran. Vos fijate que los cantos de cancha no desafinan, el canto del himno nacional en los actos patrios no desafina, el coro es el que no desafina. Claro. Esto ocurre con los procesos culturales y con los procesos de movimientos populares. Uh-huh. La Argentina o el pueblo argentino está obligado ahora a estar en un modo de defensiva totalmente defensivo. Lo que propone Oesterheld es que frente a la vicisitud dentro del esquema del Eternauta, primero la resistencia, primero la supervivencia, pero lo que está clarísimo en la resistencia es la retoma del control de sus vidas. El propósito es siempre no solamente sobrevivir, sino que durante toda la novela gráfica se está planteando presentar la batalla que derrote definitivamente a la invasión en toda su complejidad, ¿no es cierto? Que vemos y que todavía no aparecen en la serie, pero que estamos esperando en ella, que son las características del imperialismo, las características de dominación cultural, la característica de dominación ideológica y el hecho de que los enemigos, los que parecen enemigos cercanos, son el enemigo concreto cuando están a punto de tomarte la vida, pero son a su vez dominados por un poder superior que en la historieta además se menciona pero no aparece, no tiene forma. En la Argentina estamos atravesando ese momento sin la ilusión de la construcción de un futuro, o por lo menos no del modo en que necesitaríamos ahora. El derrotero de los argentinos frente a esta guerra por la liberación que ha encontrado a nuestra ecúmene latinoamericana desde hace más de 2 siglos, es encontrar nuevamente la capacidad para reconstruir los sueños, y para eso nos tenemos que deshacer del enemigo. No está hasta ahora expresado en la serie, están solamente en la etapa de resistencia, y el pueblo argentino ni siquiera ahí, está solamente la defensiva, de tal modo que llevamos en este largo proceso institucional que ya tiene 42 años prácticamente, votando permanentemente mayoritariamente por el mal menor, por evitar que las cosas sean peores, siempre en contra, y siempre un voto en contra de lo que está ocurriendo, un voto de castigo, que esta vez también se expresó y que expresa al héroe colectivo, pero no resuelve las cosas. Estamos en una trampa que también describe el Eternauta original, una trampa que es ontológica, una trampa que es filosófica, en la trampa de que
nos vemos obligados a sobrevivir, inclusive arriesgando nuestras propias vidas y nuestra comodidad. En la novela de Westergel esto no se resuelve. Vamos a ver si los argentinos logramos hacerlo definitivamente. Si logramos reconstruir ese bebé colectivo y también el proyecto de emancipación, que de eso se trata. Me encantó escucharte, Ariel, como siempre, siempre profundo, reflexivo y sobre todo comprometido con la causa del pueblo argentino. Ariel, ¿cómo es tu actualidad? Para ir cerrando la nota, contanos, chusmeanos un poquito cómo es tu actualidad laboral, en fin, lo que quieras contarnos. Bueno, como ocurrió en otros momentos de la historia para personajes mucho más importantes que este humilde cronista, un sindicato me ha devuelto la voz y me ha permitido trabajar como periodista, que es el sindicato UTE, al que estoy absolutamente agradecido, de la Unión de Trabajadores de la Educación, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, con un programa del que participo todos los jueves a la tarde, que se llama Radio Técnica y que hace el equipo precisamente de los docentes del área técnica de la educación. Esto es venturoso para mí, son unos mangos que me permiten de alguna manera sobrevivir. Por lo demás, sigo cancelado por el resto del sistema, aunque sí estoy en una etapa de resistencia que estoy celebrando. Y políticamente, ya sabes, Movimiento de Liberación Nacional. Movimiento de Liberación Nacional, tratando de apuntalar y de consolidar la candidatura de Martín Ayerbe en la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado nacional. Probablemente también yo vaya a hacerlo aquí en la ciudad de Buenos Aires si conseguimos la herramienta electoral. Vos sabés que nosotros no tenemos un partido, pero sí tenemos voluntad política y somos frentistas por definición, así que quien tenga una herramienta electoral y tengamos acuerdos en el marco de lo que nosotros nos hemos propuesto por la iniciativa de Martín Ayerbe, el modelo argentino para el proyecto nacional que presentó Perón el 1 de mayo del 74, entonces vamos a conformar por lo menos una alternativa en el sentido del héroe colectivo, el pueblo que se organiza, pero con una misión clara, que es la liberación definitiva de la patria. Che, el otro día tiré una bomba acá y se fue Martín. Nos dijo, me llamó el Cuervo Larroque, y no sé qué. Se armó un tole porque se reventó de visitas la entrevista. Nosotros andamos a los chisporroteos, yo soy de la Cámpora, ¿viste? Andamos a los chisporroteos con el Cuervo Larroque. Pero tiró esa y se fue, no sé en qué quedó, si avanzaron, si charlaron o fue solo una aproximación modesta. Bueno, vos sabés que desde el momento que terminamos las elecciones del 2023, que fue un momento meramente institucional, con Martín Ayerbe nos propuso acercarnos al cincuentenario del modelo argentino para el proyecto nacional, haciendo un llamado, cumpliendo con Perón, que había hecho ese llamado en aquel momento, y dijimos, los patriotas nos tenemos que juntar para discutir el modelo sociocultural y político y económico argentino. Pues bien, en ese sentido se están creando en todo el país los consejos del modelo argentino para el proyecto nacional, pero así como nosotros llamamos, respondemos a los llamados. En el caso de Larroque, hizo un llamado a Martín para la formación espiritual de sus cuadros, que luego no se consumó, pero cuando los llamados se hacen, los que tenemos buena voluntad respondemos, y después vemos cuáles son los acuerdos, en qué vamos y si vamos juntos o qué es lo que tenemos para aportar y qué es lo que tenemos en todo caso para consensuar. No se dio eso, no se dio en lo concreto, sobre todo porque lo que no tenemos y no tiene Martín Ayerbe es una expectativa electoralera. Si vamos a ir a elecciones es porque queremos cumplir con el último mandato de Perón de construir el modelo argentino para el proyecto nacional. Y como decía Néstor Kirchner, nunca menos.
llegó el momento de decir las cosas que tienen que ser dichas, llegó el momento de hacer las cosas que deben ser hechas. Basta de conformarnos con poquito, porque nos ofrecen un poquito de peronismo, nos ofrecen un poquito de patria, y cada vez nos ofrecen menos de eso. Fíjate que en la ciudad de Buenos Aires no tenemos los peronistas una lista que encabece un peronista, la que tiene el Partido Justicialista tiene a un radical. Por otra parte, otras ofertas tienen un progresismo enquistado que no termina de definir si son peronistas o qué, porque no entienden, por ejemplo, la tercera posición. Pero escúchame, no está Abal Medina y no está el chino de Moreno ahí, el coreano. El coreano y Abal. Bueno, ahí nosotros tenemos que observarlo con honestidad, ¿no es cierto? Abal Medina ha formado parte del desastre político de los últimos años, más allá de que esta alternativa me parece valiente y también me parece apropiado si algunos compañeros se sienten identificados con esta parada, ¿no es cierto? Con esto de decir, bueno, esto es lo que venía, terminemos con este negocio, vamos a proponernos esto. Tengo compañeros muy queridos que forman parte de esa lista y de esa iniciativa y que merecen ser apoyados. Pero eso es una mirada frente a esto. Recordemos que esta es una elección legislativa, para poder proponer nuestras voces y veamos entonces después cómo camina el renco. Algunos de los candidatos ya los vimos caminando, ya lo sabemos, ya sabemos, digamos, no vamos a hacer una crítica demoledora de ellos, pero estamos necesitando un poquito más en relación con eso. En relación con el compañero Kim, también es una incorporación muy valiosa, que tampoco termina de definir el ideario del justicialismo, en el sentido de que precisamente es quien no entiende que combatiendo al capital significa proponer como modelo social una tercera posición frente a los dos modelos de capitalismo, el de mercado o el de Estado, que han demostrado que no han podido vivificar los intereses de los seres humanos, sino alguno por explotación y otro por insectificación, le ha costado muchísimo a la humanidad. La tercera posición es fundamentalmente humanista, poner la economía y la cultura al servicio del bienestar. Ese es un acuerdo que necesitamos lograr porque los argentinos todos queremos el bienestar, todos queremos consumar los sueños, todos queremos una cultura sostenida en el derecho y una economía sostenida en el trabajo. Hace falta que empecemos a decirlo claramente y quitarnos de encima todo este mensaje hegemónico según el cual decir las cosas que tienen que ser dichas y hacer las cosas que tienen que ser hechas no conviene porque los momentos no lo permiten. Fíjense cómo hemos terminado evolucionando en los últimos años. Pasamos del nunca menos y ni un paso atrás de Néstor Kirchner a no se puede, mientras que el enemigo cada vez que tiene la posibilidad dice sí se puede, y cuando no dice sí se puede va y lo hace. Bueno, tenemos que retomar esa iniciativa y sobre todo la voluntad y la valentía. El modelo ya existe, el proyecto de patria, el proyecto que contiene al pueblo y que es soberano, existe, tiene también la posibilidad de ser construido adecuado a los momentos actuales, porque básicamente es eso, es la pelea que siempre hemos tenido los hispanoamericanos de construir comunidad y deshacernos del yugo anglosajón. Ariel, genial, como siempre. Te mandamos un gran abrazo. Igual, viste, nos queda muy lejos Capital Federal, era para chusmear un ratito, pero es interesante la mirada que le pones. Te mandamos un gran abrazo. En cualquier momento volvemos a tomar contacto si nos permitís. Con todo gusto, Sergio, les mando un abrazo enorme. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Ariel Magirena es periodista, es poeta, es compañero del Movimiento de Liberación Nacional, que impulsa seguramente la candidatura de Martina Yerba en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como legislador o capital. Mira ese detalle, me olvidé de preguntarle. Pero entiendo que provincia de Buenos Aires. Claro, sí, no, tenés razón, si está en La Matanza, claro.
Bueno, con este análisis agudo sobre el mensaje que ha dejado la presentación de manera internacional de El Eternauta a través de Netflix, que, Ronnie recién nos hacía alguna referencia después de haberlo visto, y la importancia también de rescatar a su autor, a Germán Oesterheld, en este contexto donde está un poquito lavadito el mensaje para la plataforma. Son licencias también que un director se puede tomar. Ahora, el mensaje es político al 1000%, el de Germán, ¿no?